Alguien te enseñó una regla. 50% necesidades. 30% deseos. 20% ahorro. Y la seguiste con disciplina. Y dentro de 20 años vas a descubrir que esa regla te mantuvo exactamente donde estabas. Hoy te explico por qué. ¿Y qué hacer en su lugar? La regla del 50/30/20 viene de un libro de 2005. Lo escribió Elizabeth Warren. Senadora. Académica. Política. No un inversor. No alguien que construyó riqueza desde cero. Una persona que diseñó una herramienta para que la clase media sobreviviera mejor dentro del sistema. No para salir de él. Y ahí está el primer problema. Porque sobrevivir mejor dentro del sistema no es lo mismo que ganar. Es solo una derrota más cómoda. La regla no fue diseñada para hacerte rico. Fue diseñada para que no quebraras. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Bien. Vamos parte por parte. Error número 1. El 50% para necesidades. La regla asume que tus necesidades caben en el 50% de tu sueldo. En 2005 quizás era posible. En 2025, en cualquier ciudad europea media. El alquiler solo consume entre el 40% y el 55% del sueldo neto. Solo el alquiler. Sin coche. Sin seguros. Sin comida. Sin suministros. La regla está construida sobre una realidad que ya no existe. Error número 2. El 30% para deseos. Este es el más peligroso. Porque el sistema ha colonizado ese 30% con suscripciones mensuales. Netflix. Spotify. Amazon. Gym. Delivery. Ropa online. Todo pequeño. Todo mensual. Todo invisible. 30% de 2.000 euros son 600 euros al mes. 7.200 euros al año. En cosas que no construyen absolutamente nada. Y la regla te dice que está bien. Que te lo mereces. Esa es la trampa más elegante del sistema. Error número 3. El 20% de ahorro. Este es el error que más duele. Porque la gente sigue la regla con disciplina. Ahorra el 20%. Se siente responsable. Se siente adulta. Y ese 20% va a una cuenta bancaria al 0,5% de interés. Con una inflación del 3% anual. Ese dinero pierde valor cada año que pasa. No estás construyendo riqueza. Estás guardando dinero que se erosiona lentamente. Ahorrar no es invertir. Y esa diferencia te va a costar una fortuna. Hagamos los números reales. Persona. 2.000 euros netos al mes. Sigue la regla del 50/30/20 durante 20 años. 400 euros al mes en cuenta bancaria al 0,5%. Resultado después de 20 años, 101.000 euros. 100.000 euros. Después de 20 años de disciplina financiera. Ahora la alternativa. Misma persona. Mismos 400 euros al mes. Pero en un fondo indexado al S&P 500 al 7% anual. Resultado después de 20 años, 208.000 euros. El doble. Exactamente el doble. Por hacer lo mismo, pero en el lugar correcto. Pero aquí no termina el problema. Porque el verdadero error no es solo donde pones el 20%. Es que el 20% es demasiado poco. La clase media ahorra el 20% y gasta el 80%. El 1% más rico invierte el 40%, el 50%, el 60% de sus ingresos. Y no desde lo que sobra. Desde el primer euro. Esa diferencia de mentalidad lo cambia absolutamente todo. Ahora lo más importante. La regla del 50/30/20 no es mala porque sea incorrecta. Es mala porque es suficientemente buena para que no busques algo mejor. Y eso es lo más peligroso que existe. Lo suficientemente bueno. El sistema no te destruye con ideas terribles. Te destruye con ideas mediocres que suenan responsables. Ahorra el 20%. Suena adulto.
Gasta el 30% en lo que quieras. Suena equilibrado. Cubre tus necesidades primero. Suena lógico. Todo correcto. Todo razonable. Todo insuficiente. Mientras tú sigues esa regla con orgullo, otros construyen activos que trabajarán por ellos cuando duerman. No porque sean más inteligentes, sino porque nadie les vendió la comodidad de lo suficientemente bueno. Quiero que bajes a los comentarios ahora mismo. Y respondas esto con total honestidad. ¿Tú inviertes desde el primer euro de tu sueldo? ¿O solo inviertes cuando te sobra algo al final del mes? Sin filtros. Sin excusas. Tu respuesta te va a decir exactamente en qué camino estás. Bien. ¿Qué haces en lugar de la regla del 50/30/20? 4 pasos. En este orden exacto. Paso 1. Invierte primero. Siempre. Antes de pagar cualquier cosa. Antes de la hipoteca. Antes del supermercado. Antes de todo. Un porcentaje fijo sale de tu cuenta el día 1 del mes. Automático. Sin decisión. Sin tentación. Mínimo el 20%. Ideal el 25% o más si tu situación lo permite. Eso no es lo que sobra. Es lo primero que sale. Paso 2. Destruye el concepto de gastos en deseos. Reemplaza el 30% libre por una pregunta obligatoria. Antes de cualquier gasto no esencial, pregúntate: ¿cuánto sería esto en 20 años si lo invirtiera? 200 euros en ropa son 800 euros en 20 años al 7%. No digo que no lo compres. Digo que lo compres sabiendo el coste real. Esa conciencia cambia tus decisiones sin que tengas que forzarte. Paso 3. Trata tus necesidades como variables, no como fijas. La trampa del 50% es asumir que es inevitable. No lo es. ¿Puedes reducir el alquiler? ¿Cambiar de zona? ¿Negociar? ¿Puedes reducir el coche? ¿Segunda mano más económica? Cada 100 euros que reduces en gastos fijos. Son 100 euros más para inversión cada mes. Y 400 euros más en 20 años. Paso 4. Mide tu progreso en activos, no en saldo de cuenta. El saldo de tu cuenta bancaria no es tu riqueza. Tu riqueza son tus activos generadores de ingresos. Fondos indexados. Acciones. Inmuebles que generan alquiler. Activos que producen dinero mientras tú duermes. Eso es lo que mides. Eso es lo que construyes. Comparación final. Misma persona. 2.000 euros al mes. 20 años. Regla del 50/30/20. 400 euros al mes en banco al 0,5%. Resultado: 101.000 euros. Sistema del inversor primero: 500 euros al mes en fondo indexado al 7%. Resultado: 261.000 euros. 260.000 versus 101.000. 160.000 euros de diferencia. Por invertir 100 euros más al mes, en el lugar correcto, desde el primer día. Y con 261.000 euros en un fondo indexado, puedes retirar el 4% anual de forma sostenible. Esos son 10.440 euros al año. 870 euros al mes. Sin trabajar. Que siguen creciendo. Eso no es ahorrar. Eso es construir una máquina que genera dinero mientras vives tu vida. La regla del 50/30/20 no es tu enemiga. Es simplemente demasiado pequeña para lo que puedes construir. Fue diseñada para sobrevivir, no para ganar. Y tú no necesitas sobrevivir mejor. Necesitas activos que trabajen por ti. Empieza por el primer euro. No por lo que sobra. Si quieres seguir destruyendo las mentiras que el sistema usa para mantenerte exactamente donde le conviene, únete a SBA Invierte y pulsa ese botón de suscripción. Porque el próximo video va a cambiar la forma en que ves cada regla financiera que te han enseñado. Nos vemos dentro.